ya estás usando el 100% de tu cerebro. El cerebro humano utiliza el 100% de su capacidad para realizar prácticamente cualquier actividad. Ese mito que dice que no, es una afirmación mal comprendida, ya que sí es cierto que la mayoría de la gente no usa todo su potencial intelectual. En realidad este mito se refiere tanto a las interconexiones neuronales como a su fisiología. Tenía un amigo de mi infancia con el que me distancié cuando murió mi hermano. Yo estaba rozando los 14 años. Él leía libros de 900 páginas en 2 horas, y aunque me lleva 2 años yo leía todavía un poco más rápido, es muy probable que él haya mejorado en este tiempo que no nos vimos. En esa época me hicieron una brujería de muerte los vecinos de la casa donde me había mudado, y ellos fueron los que mataron a mi hermano de la misma forma. Como habían hecho con más de uno de los propietarios anteriores de esta última casa donde vivo ahora. Mi hermano era el más vulnerable ya que tenía una cardiopatía congénita y cuando él murió me hicieron efecto a mí las porquerías. Trastocaron un trastorno obsesivo compulsivo que tuve en mi infancia, es algo común en la gente inteligente. Cuando reapareció se volvió tan intenso que me indujo una demencia frontotemporal, algo neurodegenerativo, haciendo que pasara más de 4 años sin saber apenas quién era y a esa altura ya vivía con una amnesia de mis facultades metacognitivas y emocionales. Otro en mi lugar hubiera quedado con una deficiencia mental profunda, yo mermé todo ese poder intelectual. Pasaron otros 4 años para que reestabilizara mi mente y frenara el declive cognitivo. Ahora tengo un IQ de 100 puntos, pero con desproporciones en mis habilidades mentales, me diagnosticaron una disfunción ejecutiva. A mi amigo lo contacté por Facebook hace 1 año y medio, tengo una conversación donde mencionamos lo de la lectura rápida, si hay alguien que pueda responder a este llamado y quisiera hasta podría comprobarlo personalmente. Ahora adentrémonos en la mente. Sé que mi vida recién empieza con 22 años, pero a partir de esta experiencia de años difíciles perdí la percepción enjundiosa que tienen los jóvenes acerca de ella, por lo tanto también el entusiasmo y la curiosidad de aprender que eso conlleva. Todo lo que me rodea, así como las situaciones, no me provocan ninguna emoción que signifique un vestigio del espíritu complacido que tenía cuando era niño. La vida es un misterio que puede transcurrir muy rápido para quien no la aprovecha, y es algo a lo cual tengo que venerar por la mera oportunidad de experimentar las cosas buenas que tiene. Porque algo me regaló el don del intelecto, y aunque desprecie esa suerte por el hecho de no animarme a demostrarlo, ahora se convirtió en el eje de mi vida. No es lindo vivir en el pasado pero yo lo hago concentrándome en los valores que me gustaría volver a presenciar. Tengo la convicción de que mi voluntad de venerar la vida, por más esfuerzo que requiera, va a traerme tesoros que me enriquezcan emocionalmente y logren calmar esas revoluciones cronométricas. Este trastorno me dejó en una frecuencia emocional muy débil como para volver a nutrir mi espíritu, mis emociones están aplacadas y no me permiten mirar más allá de mis carencias. Es la preocupación típica de un psicótico, muchos lo somos en diferentes niveles. Pero yo pertenecí a la gente que está en el otro extremo, los que conocen el balance entre ser feliz con uno y hacer que los demás sean felices por eso, es decir, que la felicidad no sea un objetivo, sino un medio para que proyecten felicidad en vos y viceversa. Somos seres sociales, y la felicidad es amor. Si hay algo que aprendí con esta enfermedad es que la inteligencia está directamente ligada con la capacidad de amar, y el miedo es el encargado de destruirla y bloquear todos los sentimientos buenos. Tengo que pensar que si falla explotando ese talento no fue por falta de carácter, sino por la sensibilidad que diferencia a los prodigios y que no se vio correspondida con mi entorno. Así es la verdadera sensibilidad del hombre, el preocuparse por el bienestar de todos y vislumbrar la ignorancia cuanto sea necesario. Si la sensibilidad no se trata de eso es porque está siendo confundida con el miedo de no ser apto para afrontar la vida. Y como les dije, un prodigio es todo lo contrario. El prodigio tiene dominada su mentalidad primitiva de supervivencia y no busca aceptación sino para ofrecer ese amor del que abunda. Con esto quiero decir que el cerebro no es la única parte involucrada en el desarrollo de la inteligencia, hay una parte energética, o espíritu. Cerebralmente tenemos la parte más evolucionada del reino animal, que es el neocórtex, el área del cerebro que nos dio metacognición.
Y los prodigios nacen con cierta facilidad para mantener activas conexiones neuronales que en otra gente se pierde, pero eso que hace la genética debe ser manifestado por el espíritu. Este es responsable de la frecuencia energética que dispone nuestra mente. A mayor frecuencia, más grande va a ser la capacidad de procesamiento. Es decir, la memoria, que es fomentada desde las emociones, las cuales provienen de la imaginación. Puedes pensar que las emociones se generan automáticamente, pero no puedes experimentar el miedo si no conoces el peligro. Todo pasa por la imaginación. Las emociones buenas también. La imaginación fluye de la conexión intrínseca que tienen dos facultades innatas: la memoria y nuestra capacidad emocional, intensidad, el lado imaginativo, emocional, creativo. Esta última parte es la que predomina cuando nacemos, ya que la mente está vacía en contenidos. Discriminamos experiencias según cómo nos sintamos y no por experiencias pasadas. Es una facultad que la mayoría de la gente pierde cuando la memoria alcanza su primer desarrollo y empieza a tener conciencia. Es un hecho comprobable con los traumas, juzgar tal o cual cosa por lo que nos ocurrió en el pasado. Pero con la vida que existe hoy, cualquiera puede sufrir pequeños traumas subconscientes que entorpezcan la interacción entre la memoria y la imaginación. Por ejemplo, cuando vemos una película de miedo, se acelera nuestra frecuencia cardíaca y la sangre fluye con más rapidez en los brazos y piernas, porque el cerebro interpreta que estamos en peligro, y termina hiperoxigenado. Pero en lugar de correr como naturalmente haríamos en una situación real de riesgo, nos quedamos viendo la fuente de ese miedo. ¿Se imaginan lo traumático que es eso para el cerebro? No logras trascender ese miedo como sería normalmente porque dejas que se perpetúe, y más adelante esa sensación desagradable se va a traducir en nerviosismo, ansiedad y otras cosas que pueden ser provocadas por la misma memoria, sin que la nueva situación tenga una relación consistente con estar sentado viendo una película. La memoria te va a pasar factura por lo que no pudiste procesar en su momento. Así se crean los prejuicios y los pensamientos limitantes. Los prodigios no tienen estos arranques porque generalmente no se someten a tales alteraciones. Son personas muy realistas que afrontan sus miedos como un obstáculo, por lo que las películas de terror les aburre terriblemente. Por eso la interacción emocional memorativa que constituye la imaginación en ellos se mantiene fluyendo desde siempre. No hay una parte que predomine. Todas las emociones son únicas porque son gestadas constantemente desde la imaginación más que desde el recuerdo. La persona presta más atención a la emoción que al argumento, tal como lo hacen los niños. Esto amplía la capacidad de procesamiento porque hace que nuestra frecuencia energética se incremente, pero para aprovechar esa ampliación hay que usar una lógica. Cuando nacemos, la parte que más trabaja es la emocional, pero a medida que experimentamos nuestros primeros años, la memoria alcanza su primer desarrollo y entonces pensamos usando analogías y correlaciones para trascender del estado sentimental de los bebés. A esto se le llama lógica, poder reconocer patrones y asimilar así una mayor cantidad de información. El prodigio tiene muchos lentes en su poder, pero rechaza la lógica como punto central de su mentalidad, usa la imaginación. El neocórtex nos da la capacidad de razonar, pero no lo hacemos como deberíamos. Tendría que funcionar ligado al cerebro emocional de una forma simultánea, pero la mayoría de la gente se bloquea mentalmente con las emociones porque está programada con una lógica universal que forma a lo largo de su vida y no puede involucrarse emocionalmente en lo que está pensando. Esto es así cuando hay sentimientos negativos, porque no sos capaz de indagar en tus emociones. Si expresas una idea o sentimiento, los haces tuyos. Cuando uno está en armonía, sí tiene la facultad de observar desde múltiples ángulos y lógicas, porque no se identifica con el pensamiento. La persona que usa la imaginación es feliz como lo es un niño. Piensa en un momento que nunca cayéramos en la trampa de la lógica, que tuviéramos la creatividad para ver un problema desde muchos ángulos. La mente ideal funciona con una alternación de lógicas comandada por la imaginación. Usa la lógica como herramienta para expandir la memoria, el intelecto. Mi objetivo con este video es encontrar a una mujer que sea inteligente en la medida que le cueste formar una pareja. Yo no puedo ofrecer eso, pero sí garantizar una familia maravillosa. Es importante que sea sensible y valore la inteligencia como lo que es, una cualidad.
Y que no pretenda estrujar a mis hijos en su educación, sino que sepa darles recursos para que ellos se desarrollen por su voluntad y a su ritmo, sin saltear etapas. Yo crecí con una educación común y a los 13 años, además de leer a esa velocidad, podía hacer operaciones básicas con números de hasta 8 cifras en menos de un segundo. Si no aproveché esas habilidades fue porque estuve mal influenciado por mi entorno. Eso es todo lo que habría que evitar para que mis hijos sean personas exitosas. Sé que criar hijos implica relegar muchas libertades personales, pero si una mujer tiene la suficiente seguridad como para buscar el amor de un hijo, sin importar que éste no provenga de una relación amorosa, y que además cumpla con el requisito que dije, yo la voy a estar esperando sin importar su religión, edad o belleza, lo único que voy a mirar es su salud e inteligencia. No se preocupen por el sacrificio de la crianza, van a ver indicios de lo que digo desde una etapa prematura. Además, los superdotados intelectuales son muy armoniosos e independientes cuando sienten el amor de sus padres, llegando a ignorar las desatenciones que ocurren sin querer. No tengo problema en concebir a mis hijos con una fertilización in vitro. Esto es lo que aprendí con mi enfermedad. Agradezco que lo compartan o le den un like.